Excelentísimo señor rector, don Pedro Delgado, excelentísimas autoridades académicas, doctores y doctoras, profesores y profesoras y amigas y amigos todos. Y muchas gracias de estar aquí para oírme hoy. Bueno, es para mí un inmenso honor tener la ocasión de dirigirme a ustedes en esta ceremonia de doctorado que valoro tanto y que tanto me honra. Para mí, realmente, que la Universidad de Granada me conceda el doctorado honoris causa, pues es mucho más que un reconocimiento personal. Es también casi como la culminación de una vida de trabajo compartida, como se ha dicho, y mi vínculo con una ciudad de la que me enamoré la primera vez que la vi. Hace mucho, en 1963, probablemente antes que la vieran ustedes, la mayoría de ustedes, pero yo ya me enamoré de esta ciudad. Entonces pensé, algún día vivirás en ella. No lo he conseguido, pero he conseguido venir muchas veces, tener muchas amigas y amigos y poder colaborar y poder visitar la ciudad. De modo que es una gran satisfacción y, como les decía, lo considero casi como una culminación de una vida de trabajo. También por la razón, como les decía, de que en mi trabajo Granada pues tuvo siempre mucha vinculación. No les contaré los detalles porque mi madrina les ha contado ya a ustedes pues, mi vinculación con determinadas instituciones de esta ciudad, pero sí quiero referirme, aunque sea muy rápidamente, a cómo empezó esta conexión. Miren ustedes, hacia finales de los 70 empezó en España el movimiento feminista. Entonces nos dimos cuenta de que las mujeres no teníamos casi derechos o teníamos muy pocos derechos, teníamos mucho trabajo, pero nuestra voz no contaba para nada y que en muchos ámbitos estábamos totalmente discriminadas. Es decir, no teníamos el mismo valor que tenían los hombres. Entonces esto realmente nos sorprendió. Claro, durante la dictadura esto era normal, por así decir, ¿no? Pero ya antes de la guerra había habido unas generaciones durante la Segunda República de mujeres que habían luchado por cambiar esto y que se habían dado cuenta de que esto tenía que cambiar. Entonces, casi no teníamos ni idea de qué habían hecho ellas, porque su memoria fue borrada y ha costado mucho recuperarla. Pero nos dimos cuenta que ahí había algo que había que trabajar y había que comprender y había que cambiar. Entonces, bueno, yo había estudiado filosofía en España, pero muchas personas de mi generación teníamos la conciencia de que este país tenía que cambiar mucho y que la universidad de aquellos tiempos no siempre nos había dado unos instrumentos suficientes como para saber qué hacer, ¿no? De modo que tuve la suerte de poder trasladarme a París a estudiar sociología, pensando que la sociología tenía unas características mucho más de instrumentos para poder actuar sobre la sociedad. Esto después he visto que no es tan seguro, pero en fin, la ilusión de la juventud estaba allí, ¿no? Bueno, entonces yo había estado estudiando y trabajando en sociología con varios destacados profesores del momento. Era un muy buen momento de la sociología francesa y en general en el mundo. Y entre ellos tuve la suerte de tener como maestro a Pierre Bourdieu, que las personas que hayan estudiado sociología saben su enorme dimensión. Y por lo tanto esto me había hecho ya interesarme por la educación. Por lo tanto, en gran parte, pues lo que hice fue intentar aplicar los instrumentos que yo había aprendido a la educación. Primero, antes del feminismo, la intenté aplicar a entender por qué el sistema educativo es un sistema de reproducción de clases sociales, es decir, de diferencias y desigualdades, pero tiene la característica de que además las legitima.
porque claro, si has estudiado te mereces, pero ¿quién estudia? ¿En qué condiciones? Todo esto, digamos, había sido la problemática que yo había ido concibiendo y forjando, sobre todo, a partir del trabajo con Bourdieu. Entonces, claro, cuando muchas mujeres, sobre todo las que estábamos en la universidad, las investigadoras, pensamos que teníamos que entender por qué las mujeres estábamos en esta situación, pues yo pensé, pues voy a ver qué pasa en la educación, porque es el ámbito que más conozco y en el que tengo algunos instrumentos para, digamos, hincarle el diente y ver qué es lo que sucede, ¿no? Y así empecé a trabajar para entender la situación de las mujeres en la educación española. Hay que decir que en los años 70 había habido un avance. ¿Por qué? Pues porque en la época de la Segunda República ya se había hablado de coeducación y se entendía por coeducación tener escuelas en que pudieran acudir los niños y las niñas, porque en ese momento la legislación era escuelas separadas. Y escuelas separadas significaba, por supuesto, que el nivel educativo de las mujeres y de las niñas era mucho más bajo, en general en España era bajo, pero todavía el de las mujeres mucho más bajo que el de los hombres. Por lo tanto, la idea de la coeducación era, si van a las mismas escuelas aprenderán lo mismo y con el mismo currículo. Bueno, entonces esto que había sido absolutamente prohibido por el franquismo, pues se recuperó en cierto modo en el momento de 1970, todavía con la dictadura, pero claro, la educación en ese momento estaba ya totalmente desfasada en España respecto de las necesidades del propio mercado laboral. Con lo cual, la ley general de educación, se llamó así, de 1970, pues estableció una serie de cambios, y entre ellos la escuela mixta. Cuando empezamos a trabajar sobre este tema, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Es la escuela mixta realmente igualitaria? Porque la idea de coeducación había sido que fuera igualitaria la escuela para chicos y chicas, pero con la escuela mixta se lograba esto. Y ahí empecé pues, a investigar. También, digamos, por el hecho de que en ese momento ese tema fue un tema de investigación importante en muchos países. Básicamente, pues yo en ese momento descubrí un libro que se llamaba A favor de las niñas, de Bellotti, sobre todo el trabajo que habían hecho sociólogas de la educación en Inglaterra, también, pero en todas partes, en Estados Unidos, en Francia e incluso en Australia, estaban surgiendo trabajos que iban en el sentido de investigar cuál es la situación educativa de las mujeres y por qué estamos tan atrás en relación al conocimiento y a los títulos académicos y universitarios. Bien, empecé a hacer una serie de investigaciones empíricas. Yo siempre creí que, evidentemente, se dice no hay nada mejor que una buena teoría, y es cierto, pero cómo se aprende realmente es yendo a mirar lo que ocurre con un sistema y con un método, ¿no? Es donde descubres cosas nuevas, es donde se dan pasos nuevos. Y por lo tanto he utilizado siempre que he podido la vía de la observación directa, del empirismo. Y ya encontré una serie de resultados que ya me orientaron respecto a qué estaba pasando en las escuelas. En aquel momento yo pensé que esto era, digamos, mi tema, mi fantasía, lo que quieran ustedes decir, pero enseguida me di cuenta que no era así. Era una preocupación también de muchas maestras. Empezaba a serlo. ¿Por qué? Porque el feminismo había despertado en ellas la idea de que algo pasaba, ¿por qué las mujeres tenían menos títulos universitarios? ¿Por qué apenas había mujeres ingenieras? ¿Por qué apenas, etcétera, ¿no? Entonces, había que creer, como se había creído en el siglo XIX, que es que no éramos aptas para estudiar, puesto que nuestro cerebro pesaba menos, como se había esgrimido en aquella época. Eso, naturalmente, no nos lo podíamos creer. Con lo cual, efectivamente, había muchas maestras que decían, es que seguramente
hacemos algo discriminatorio para las niñas. ¿Pero qué? Aparentemente todo estaba bien. Se explicaba el currículum, se enseñaba, estaban en las mismas escuelas. Y ahí empezó todo el trabajo de investigación. Y uno de los primeros grupos que me llamó fue precisamente un grupo de Granada, de profesorado de Granada, que se llamaba en ese tiempo, yo creo que el MECEP, y entre ellos pues mi amiga Emilia Barrio, que no sé si ha podido venir, pero que en cualquier caso pues siempre la he recordado con mucho cariño porque ya estaba muy al tanto de qué pasaba, y empezamos ahí una colaboración que para mí era muy fructífera porque yo estaba en la universidad, no en la escuela, pero podía alimentar mi trabajo empírico de toda la información que me iba llegando de las escuelas. Bien, así pues pasó mucho tiempo y todavía en Granada, pues no voy a extenderme porque también se ha dicho, pero tuve la suerte pues de conocer a Pilar Ballarín y de conocer a Cándida Martínez, después ella efectivamente fue consejera de Educación y creó el mejor plan que ha habido en España de coeducación, y bueno, pues trabajé mucho con ellas y luego más tarde, pues ya a través del doctor Fernández Palomares, que era entonces decano de la Facultad de Educación, pues ya me llamó muchas veces, nos habíamos conocido en los encuentros de Sociología de la Educación, ya me llamó muchas veces y estuvimos también pues trabajando. De modo que, como ven, pues mi vínculo a Granada no es solo el enamoramiento juvenil, sino que se ha concretado después en muchas visitas, en muchos encuentros, en mucha amistad y en mucho trabajo también. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que nos hemos propuesto con la coeducación? Bueno, pues este era un problema, porque, digamos, si se imparte la cultura aceptada, pues, ¿qué es lo que falla para que las mujeres estén discriminadas? Y lo estaban. Todavía en España, hasta el año 80, a finales de los 80, la década de los 80, no llega a haber tantas mujeres en las universidades como hombres, como estudiantes. Todavía el nivel educativo español de las mujeres era mucho más bajo, porque las generaciones antiguas, evidentemente, ya no fueron a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces ahí se plantea un dilema, porque claro, ¿qué es la igualdad? Si partimos de la idea de que, digamos, hombres y mujeres representamos a la vez una base biológica, que es la diferencia de sexo y la diferencia de funciones en la reproducción humana, y eso nunca lo hemos discutido, ahora a veces se discute, pero en fin, digamos que yo nunca lo he puesto en duda que hubiera una distinción natural, pero hay otra componente que nos marca como hombres y mujeres, que es lo que llamamos ahora el género. El término género es un término, Simone de Beauvoir, que fue la primera que habló de ello, pero no le llamó género, no encontró la palabra. La palabra se utilizó mucho más tarde a partir del trabajo sobre todo de mujeres en Norteamérica y se generalizó para indicar que en realidad existen unos modelos sociales de hombre y de mujer y que se forma a las criaturas para que se ajusten a estos modelos sociales según sean varón o mujer. Y que esto es tan fuerte que a veces incluso llega a, digamos, enmascarar el propio sexo. ¿Por qué? Porque es una obligación de la sociedad, que la sociedad imprime y que además el intento de salir de estos moldes puede llegar a acarrear la muerte. Ya se ha ocurrido en el pasado. Y sabemos, por ejemplo, en un aspecto, solo un aspecto de esta variación, como puede ser la homosexualidad, pues lo que ha supuesto para muchas personas el tener que, bueno, el no poder simplemente expresar sus deseos, etcétera, ¿no? Y cómo han sido castigadas o han sido llevadas a la hoguera o han sido tantas cosas. Por lo tanto, este constructo
del sexo-género nos explica muchas cosas y nos explica por qué podemos cambiar. Porque si todo dependiera de la base natural, pues difícilmente podríamos hacer algo distinto de lo que la naturaleza nos ordena. Pero si lo que hay es una impronta muy fuerte que viene desde la cuna, desde el nacimiento, ahora ya desde antes, que ya se sabe el sexo de la criatura, y que nos obliga pues, de una manera muy dura y muy fuerte y que acaba formando parte aparentemente de nuestra naturaleza, pues esto es muy difícil cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es la igualdad? Claro, en un primer momento, esto fue planteado como el planteamiento que se hizo en el feminismo, en la mayoría de casos, era queremos poder hacer aquello de lo que hemos estado excluidas. Por ejemplo, estudiar, por ejemplo, trabajar fuera de casa en trabajos de todo tipo. Queremos poder salir solas, poder controlar nuestra vida sexual, no estar siempre dependiendo del padre, del marido, incluso del hijo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que era, sobre todo, poder acceder a prerrogativas que se habían dado al género masculino. Este, digamos, es el primer modelo de igualdad que tenemos, ¿eh? Y este, de hecho, es el que se ha seguido en mayor medida. ¿Qué ha pasado? Que aquí, y no hemos llegado todavía a la igualdad en este terreno. La prueba es que cuando vemos los datos, pues resulta que todavía no hemos tenido en España, por ejemplo, en otros países sí, una mujer presidenta del gobierno, o pues tantas dimensiones. Entonces, bueno, pero hemos ido progresando bastante en este sentido, depende mucho de los países. No vamos a hablar de las desgraciadísimas mujeres que han nacido en Afganistán o en Irán, porque sabemos que apenas se las deja vivir, que en muchos casos prefieren morir, porque eso ya no es vida, ¿verdad? Entonces, en nuestro país y en general en Europa y en el mundo occidental, el progreso ha sido extraordinario, extraordinario. Y yo me considero una prueba del mismo, porque si pienso en el destino que me estaba reservado cuando nací, que era la posguerra, y que hoy estoy aquí hablándoles a ustedes, pues evidentemente el camino recorrido personal, pero gracias a un movimiento que ha sido el que nos ha permitido avanzar. Ahora bien, esto es una igualdad incompleta. ¿Por qué? Porque lo que se hizo es incluir a las niñas en un modelo que luego hemos visto, un modelo educativo, y en un mundo androcéntrico, es decir, construido por los hombres y para los hombres, y desde los hombres. Y esto es lo que se ha considerado lo universal, lo único existente. Y las mujeres éramos un apéndice. ¿Qué es lo que se ha hecho? Abrir las puertas del androcentrismo, de la academia androcéntrica, de la escuela androcéntrica, a las mujeres. Y hoy nuestro sexo ya no es un impedimento para estar aquí, o para estar en los parlamentos, o para estar en las grandes empresas. Por lo tanto, ahí hemos sido admitidas, ¿verdad? Ahora bien, ¿es que las mujeres no aportábamos nada a la humanidad? A partir del momento en que hemos trabajado y hemos tenido otras responsabilidades fuera del hogar, se ha visto que quedaba un hueco en el hogar, iban quedando huecos, porque resulta que las mujeres sí aportábamos. Simplemente esto no tiene precio, esto no tiene valor, esto es porque quieren, Y claro, entonces esto lo vemos en muchas dimensiones. Por ejemplo, sabemos que en este momento España tiene una bajísima natalidad. No me importa, nos llegan personas de todo el mundo. Se trata de saber cómo las acogemos y qué pasa. Pero la realidad es que las mujeres españolas ya no tienen tiempo ni energía para tener por lo menos 2,2 hijos, que es lo que se considera la tasa normal de reproducción de una generación, ¿verdad? Y como esto, tantas otras cosas.
¿Por qué? Pues porque efectivamente, a partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién va a ocuparse, quién cuida a las criaturas? Hemos tenido que construir las guarderías. Pero ¿quién se ocupa de la gente mayor? Hemos tenido que construir las residencias. Pero ¿es igual el trato en una residencia que en la casa? En algunos aspectos los médicos será mejor, pero en otros aspectos no. Y la prueba es que la mayoría de nosotros, si nos preguntan, preferiríamos pasar nuestra vejez en nuestra casa con una mujer que nos cuidara de la familia que no tener que pasar en una residencia de manera anónima. Es decir, aquí estamos perdiendo algo. Y como esto se pueden citar muchas otras cosas. Entonces esto nos demuestra que había una cultura de las mujeres, que hay una cultura ginocéntrica. Lo que pasa es que ha sido tan absolutamente negada que ni siquiera nosotras la reconocemos. Y cuando hablamos de cultura nos referimos a la cultura androcéntrica, porque es la que tiene el título, ¿verdad? Y nosotras, ¿cultura? ¿Una cultura nuestra? No, no sabemos de qué nos hablan. Pero es necesaria para la humanidad. Sin eso, la humanidad no hubiera progresado. Entonces hay un segundo modelo posible, que es, bien, vamos a mantener los géneros, simplemente hay que nivelar su importancia. Y por lo tanto, que, digamos, lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres sea considerado de igual valor. Algo que se ha apuntado también en muchos casos, por ejemplo, cuando se hablaba del salario del ama de casa. Dar un salario al ama de casa, que hubiera sido un pequeñísimo salario, claro, pero la idea era valorar ese trabajo femenino, ¿verdad? Y como esto, pues otras cosas. Vamos a valorar, por ejemplo, las aportaciones, es decir, hemos empezado a intentar recuperar algo de esta cultura femenina. Y de ahí que surgieran muchos seminarios de estudios de la mujer, institutos, y que gran parte del trabajo haya sido tratar de recuperar a todas esas mujeres que escribieron, que pintaron, que trabajaron en cosas tan diversas, que pensaron y que han sido ninguneadas, que han sido sepultadas. Sepultadas por la historia. Y muchas veces se me ocurrió esta manera de expresarlo, ¿no? Los hombres han escrito en piedra, han escrito en mármol. Las mujeres es como si escribiéramos en la arena. Y la primera oleada nos borra. Bien, fíjense, esto tiene una gran dificultad, porque de todos modos, ¿cómo hacemos que sea valorado un trabajo de las mujeres que ni siquiera nosotras reconocemos como tal, y del que hemos tratado de escapar en gran parte? Entonces, no es fácil que sea así, pero digamos que hay rastros de una cultura en este sentido, ¿no? Hay una tercera posibilidad que yo creo que es la que, de hecho, está inscrita desde los inicios en el feminismo, pero que en la sociedad se expresa de una manera compleja y difícil, y no siempre, digamos, yendo directamente, que es la desaparición de los géneros. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué significa? ¿Que no habrá hombres ni mujeres? Sí, sí, habrá hombres y mujeres porque vamos a seguir naciendo con un sexo diferenciado y con un cuerpo diferenciado y una función distinta, y todo esto seguirá existiendo. Pero vamos a destruir el modelo de comportamiento. Vamos a destruir el modelo de comportamiento como modelo cerrado, ¿verdad? Si eres hombre te toca ser fuerte, ser valiente, ser el más listo, ganar siempre, etcétera, etcétera. Si eres mujer te toca obedecer, ser sumisa, callarte, cuidar, dedicarte a los demás. Esto que así es solo una pincelada de lo que han sido los géneros. Pues vamos a hacer que se borre. Y por lo tanto, que cada individuo, hombre o mujer, pueda elegir su destino. Pueda elegir, ya nos dijo Simone de Beauvoir, la biología no es destino. Y esto es importantísimo, ¿no? Por lo tanto, una cosa es mis funciones o nuestras funciones en la reproducción humana,
que eso de momento no podemos cambiarlo, quizá algún día lo cambiarán también, pero de momento no. Y otra cosa muy distinta es que yo quiera vivir dentro de un modelo o de otro de comportamiento, incluso de aspecto, ¿verdad? Fíjense ustedes que tenemos algunos ejemplos claros. Todavía cuando yo nací, ¿quién lleva los pantalones en esta casa? Esto era una cosa que... Y si de alguien de una familia se decía, es que en esa casa es ella la que lleva los pantalones, qué descrédito para el pobre marido, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que todas llevamos pantalones y no pasa nada, ¿eh? Y al principio que algunas se lo pusieron era, bueno, serán lesbianas, serán... Pues ahora resulta que no tiene nada que ver ni con la vida que llevamos, ni con la elección sexual, ni con nada, ¿eh? Nos falta la otra parte, que los hombres puedan ponerse faldas cuando quieran y que esto sea normal, tan normal como es para nosotras ahora vestirnos con faldas o con pantalones según el momento, ¿verdad? Esto nos falta. Y esto es grave que nos falte. ¿Por qué? Los hombres no han aprovechado suficientemente este cambio de roles, este cambio de sociedad. Y entonces, en gran parte, se les sigue educando como guerreros, ¿eh? No hay que olvidar que uno de los textos fundantes de nuestra sociedad occidental es la Ilíada. No sé si ustedes la han leído, pero es espantoso. Es un poema de muerte constante, de pelea constante, ¿eh? Y bueno, pues ahí sigue. Y como esto ha dado privilegios a los hombres, se hace muy difícil que renuncien a ello, porque quizá no hemos sabido mostrarles suficientemente lo que podían ganar rompiendo su género y eligiendo cada uno de ellos pues, su vida como fuera, ¿verdad? Lo que sí está claro es que no todos los hombres, como no todas las mujeres, nos adaptamos fácilmente al género que se nos impone. Y la prueba de ello pues, es que muchos quieren cambiar de género en este momento, o que ha habido pues, muchas dificultades, pero también mucha rebelión respecto de lo que se te ha impuesto como género, ¿verdad? Una última cosa. Claro, hablar de la desaparición de los géneros puede parecer, bueno, ¿y entonces qué? ¿Quién hará las cosas? ¿Todo el mundo se dedicará a trabajar fuera de casa y a estudiar en la universidad? ¿O todo el mundo se dedicará a cuidar a los mayores? Pues no. Para mí este es un elemento de libertad. Y por eso uno de mis libros efectivamente se llama Coeducación apuesta por la libertad. ¿Por qué? Porque es que la propia naturaleza nos hace diferentes en cuanto a capacidades, en cuanto a deseos, en cuanto a posibilidades. Y entonces, de una manera natural, pues puede haber una pareja en la cual la que trabaja más fuera de la casa y trae más dinero sea la mujer y el hombre se ocupe más del funcionamiento doméstico. Y que eso no sea ninguna jerarquía, porque ahora todavía, si esto ocurre, es un poco raro, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? No, esto puede ser totalmente normal. Es decir, que realmente cada persona descubra cuál es su vocación y cuál es su deseo, y entonces se reparta las tareas humanas, pero con la contribución de las mujeres. Para hacer, y con esto voy a terminar, yo creo que necesitamos una cultura andrógina. Y sé muy bien que la palabra andrógina precisamente ha sido tachada siempre como algo negativo, ¿verdad? Porque la androginia era, bueno, algo, digamos, un poco perverso porque era así como confuso, la confusión de los sexos, etc. No, estoy hablando de la cultura, no de los sexos, estoy hablando de la cultura. Y la cultura necesita incorporar todo lo que ha sido la forma de actuar de las mujeres, no porque nosotras seamos mejores, sino porque se nos ha educado para otras tareas. Y entonces, y esto lo han definido muy bien algunas feministas que han trabajado en economía y en economía feminista, y han dicho, bueno, en este momento de capitalismo,
lo que ocurre es que, digamos, sobre todo la cultura masculina pone el énfasis en la ganancia, en el ganar tanto económico como personal, como a cualquier precio. Es decir, estamos viendo, desgraciadamente en este momento, pues que a veces por cuestiones casi de carácter personal de unos determinados personajes se puede llegar a destruir muchísimo. Pero esto, digamos, entra dentro de los parámetros, pues eso, de la Ilíada, que todavía arrastramos. Frente a eso, lo que han dicho las economistas es: las mujeres hemos sido educadas y hemos trabajado siempre para el mantenimiento de la vida, que era el rol que nos otorgaba la sociedad, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca, necesitamos que este punto de vista de las mujeres entre dentro de la cultura humana, porque si no, y lo sabemos, el riesgo incluso de llegar a desaparecer es enorme. Y estamos viendo situaciones que posiblemente no hubiéramos creído que pudiéramos ver hace unos años, de destrucción despiadada. Entonces, yo creo que en este momento las mujeres son realmente el gran recurso de la humanidad para tratar de frenar este desastre, y que tenemos que actuar al máximo, todo lo que podamos. No podemos simplemente resignarnos, no podemos decir estos son como son y no hay manera de cambiarlo. Tenemos que actuar porque nos va la vida en ello y en cierto modo nos va la vida, yo creo, de la propia humanidad. Pues muchísimas gracias, rector, y muchísimas gracias, Universidad de Granada, por este magnífico regalo, y consideren desde ahora que formo parte de su universidad, es decir, en la medida en que pueda, que no sé si podré mucho en adelante, pero en la medida en que pueda, pues cuenten conmigo siempre que pueda ayudarles o pueda necesitarme para algo. Muchas gracias.